Sin tiroides no hay vida. La tiroides sería como un otro cerebro de la persona. La tiroides, como decías, la glándula más importante. En 4 meses, 32 sesiones, 8 por mes, desapareció todo. Creo que esta es la pequeña semilla para que la gente salga de esta idea de que salud no es no estar enfermo, pero no es esto. Hay algo más profundo. La tiroides, y no lo decimos, y no le damos medicación de sustitución. Esta persona en unas semanas será un mixedematoso y se olvidará de todo. Me gustaría invitar a Eduard, que además de saber todo esto, también es un artista, es un cantor. Ben fresca i ben nova, desbrullant embrutint si la roba. Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast Salud en Foco, que es un podcast que tiene como objetivo llevar más información sobre salud, pero desde un punto de vista más integrativo, más consciente. Y hoy tenemos aquí un invitado más que especial, que es Eduard Gasset. Eduard es experto en endocrinopsicología, sobre todo va a hablar sobre la tiroides. Bienvenido, Eduard. Hola, bien hallada. Estoy encantado de estar aquí contigo en este primer podcast que verdaderamente va a aportar algo muy positivo a todo el mundo. Perfecto, muchas gracias. Para los que no me conocéis, soy Jacqueline Cervantes. Como podéis percibir, tengo un acento brasileño porque soy brasileña. Y antes que Eduard empiece a hablar sobre la endocrinopsicología, me gustaría contarles un poco del porqué del podcast. ¿Cuál fue la idea, no? Todo empezó cuando yo era muy niña, porque tuve un padre que sufrió durante 12 años de la vida de bronquitis crónica. Y a los 17 años perdí mi padre. Y entonces desde ahí yo he empezado una búsqueda por respuestas respecto a la salud, de curación, de mejora, de prevención, con plantas, de lo que sea, ¿no? Y entonces me he dirigido al área de la salud. Y me formé en estética y cosmetología, después algunos posgrados como nutrición ortomolecular, nutrición funcional. Y aquí estamos para llevar más información sobre salud, pero desde un punto de vista integral del ser humano. Y entonces, Eduard, puedes presentarte y contarnos un poco sobre qué es la endocrinopsicología y dónde ha empezado su historia con esta ciencia. Muy bien. Yo llevo prácticamente 40 años como terapeuta y siempre lo he hecho desde el lado, desde la óptica de la medicina holística, que, por decirlo de alguna forma, cuando no se hablaba aún de integrativa, nosotros, un grupo de terapeutas, teníamos esta ambición y hacíamos la medicina holística y energética. Esto durante 35 años prácticamente, pero los últimos 5 descubrí la endocrinopsicología. Durante este primer periodo largo de terapeuta, la verdad es que logré satisfacer mucho mi ansia, mis ganas de ayudar a la gente sufriente. Y podía hacerlo en muchos casos de una forma clarísima. Pero era muy difícil tener la percepción de que llegaba al final, que llegaba al fondo de la cuestión. Haciendo una medicina que ahora se conoce como PNI, pero cuando yo la practicaba hacía prácticamente lo mismo, buscando la parte somática, la parte psicológica, los traumas infantiles, si había tóxicos, si la persona estaba sucio su intestino, todo eso ya lo mirábamos y solucionando esto lográbamos grandes resultados, como ahora se logra con la medicina integrativa, que se hace todo este enfoque. Pero aún faltaba algo, y este algo apareció hace 5 años
con la endocrinopsicología. Verdaderamente soy una persona muy afortunada porque he hecho lo que me gusta, lo que era mi vocación. He podido dar salida a todo esto, ayudando a mucha gente, que era mi propósito, y ahora con la endocrinopsicología he dado, se puede decir, un paso o dos o tres, no sé cuántos, pero un paso más hacia conseguir esta salud integral, que corresponde a la parte física, emocional, mental, psicológica y moral o espiritual. Súper interesante, Eduard. ¿Y qué sería exactamente? Porque por un lado tenemos endocrino, que sería endocrinología, y psico de psicología. Quiere decir que la parte endocrina tiene relación directa con el estado mental de una persona. ¿A qué nivel esto? Pues a un nivel superlativo. Tanto es así que podemos decir que antes que el cerebro o el sistema nervioso existen las glándulas endocrinas. Ahora no nos damos tanta cuenta de ello, porque resulta que hay medicación de síntesis y cuando alguien nace con una limitación en la tiroides, pues se le da Eutirox o Levotirox, en cualquier cosa de estas, y puede tener una vida, entre comillas, normal. Pero cuando eso no existía, la persona está afectada de la tiroides o que no tenía tiroides o estaba muy débil por el nacimiento, por ejemplo, se consideraba un mixedematoso. El mixedematoso en alto grado era una persona que tenía cerebro, que tenía sistema nervioso, pero no era capaz de pensar, no era capaz de idear, no tenía memoria, no conocía a nadie, era como una planta. De hecho, esto lo presentó hace muchos años, más de 100 años creo, el doctor Roesch, un individuo que llamó el hombre planta de Roesch en honor al doctor. Y si tomamos, por ejemplo, una persona que tenga tiroides y le gastamos, yo digo, la mala pasada de que le quitamos la tiroides sin que se dé cuenta, esto es difícil, pero le quitamos la tiroides y no le decimos nada. Y no le damos medicación de sustitución. Esta persona en unas semanas será un mixedematoso y se olvidará de todo. No conocerá a su familia, a sus hijos, se olvidará de todo lo que aprendió. Puede que sea ingeniero, que sea arquitecto, pero no sabrá ni hacer una línea. No sabrá ni hablar. Las palabras se le caerán sin sentido de la boca. Y para volver otra vez a colocarlo en órbita, para volver a ser persona, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tocar algo del cerebro? Sí, esta es la pregunta. Entonces, esto quiere decir que la tiroides sería como un otro cerebro de la persona. Digamos que está antes del cerebro, ¿sí? Cualquier cosa. La tiroides es una glándula que tiene repercusión continuamente en cada una de las células del cuerpo. Y tenemos, no están de acuerdo, billones o trillones de células, ¿no? Cada una de las células en todo momento necesita la intervención de la tiroides para funcionar. ¿Por qué? Porque es la glándula de la oxidación. Permite que el oxígeno llegue a cada una de las células y pueda vivir. Por eso no es de extrañar que el doctor Jean Gauthier, que fue el que averiguó, estudió y nos legó todo lo que conocemos como la endocrinopsicología, hable de la tiroides como de la glándula de la vida. Sin tiroides no hay vida. Se hicieron algunas experimentaciones con perros. Se habla de los perros de Pavlov, que no hablaré ahora, pero un discípulo suyo, Lahadny, o algo parecido, fue un poco más allá. Él lo que hizo fue
ir descerebrando a estos, eran dos perritas, las fue descerebrando y sin cerebro eran capaces de hacer una vida normal. Comer, dormir, manifestar alguna emoción, y también una cosa que es muy importante, de las dos perritas había una que era más joven. La más joven en el momento del celo podía tener ganas de practicar el celo y tener sexo. Por lo tanto, se manifestaba tener una función sexual bien clara, bien definida y no tenía cerebro, pero sí tenía tiroides. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, entonces podemos decir que la relación psicosomática, por ejemplo, ¿hay alguna relación de una enfermedad psicosomática con la tiroides? Esta es la pregunta. Sí, desde el punto de vista de la endocrinopsicología, que plantea una verdadera revolución dentro de lo que es la visión de la medicina, incluso de la medicina llamada integrativa de ahora. Porque esta medicina integrativa sigue considerando al cerebro como el Sancta Sanctorum, donde tenemos que averiguar, saber cómo funciona, las neuronas son las que van a darnos la explicación de cómo funciona todo. Y el cerebro sería, explicándolo con un ejemplo que creo es bastante claro para todo el mundo, sería como en un móvil o un ordenador, que hoy día todo el mundo lo conoce, hay el sistema operativo. Sería los más conocidos, sería Windows y el iOS para los Mac. Y entonces podemos tener un ordenador con 2 teras, 5 teras de memoria y poder tener programas increíbles, apps, de todo. Increíble, increíble. Pero si quitó de pronto el sistema operativo, sea Windows o otro, resulta que el ordenador queda totalmente mixedematoso, queda sin nada. No puedo ejecutar ningún programa. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que reinstalar el sistema operativo y una vez está funcionando ya puedo disponer de las facultades que tiene este ordenador. En la persona viene a ser lo mismo. La persona, cuando tenemos el sistema operativo funcionando al 100%, las apps o actitudes o conocimientos que tengamos los podemos desarrollar al máximo. Pero si no tenemos el sistema operativo bien, entonces estamos en una medianía o estamos al 30% o al 70%. No somos nosotros con todas las posibilidades porque tenemos el sistema operativo mal. ¿Y qué hacemos? Desde el punto de vista de la endocrinopsicología, volvemos a instalar el sistema operativo para disponer al 100% de nuestras posibilidades. Y esto se hace tanto a nivel del sistema nervioso, inmunitario, circulatorio, a nivel sistémico, a todos los niveles de la persona. Ok, entonces significa que, por ejemplo, alguien que ha tenido un trauma de niño, por ejemplo, y cuando esta persona es adulta y desarrolla una enfermedad, ¿podemos relacionar esta enfermedad a este trauma o no directamente? Porque por lo que entiendo, significa que la tiroides tiene función sobre las emociones. Sí, mira, precisamente hay 4 libros que yo he traducido del francés. El autor es el discípulo de Jean Gaultier, se llama Jean de Chazot, y él escribió luego varios libros. El último precisamente se llama La tiroides y el misterio de las emociones. Verdaderamente, porque esta glándula de la vida, como dije antes de ella, nos permite la vida en todos los colores y todos los tonos posibles.
también el tono que nos da la emoción, que nos da la ilusión. Todo esto es posible gracias a la tiroides. Y cuando nosotros tenemos un trauma, sea de pequeñito o sea de mayor, no importa, cuando hay un trauma, de la forma que lo concebimos desde la visión supremacista, entre comillas, del sistema nervioso, que no es cierto, ya te digo yo que no es cierto, entonces representa que llega el trauma ese emocional o que al niño le ha pasado alguna cosa por parte en la escuela o en la familia o donde sea y repercute sobre el cerebro. Entonces, en alguna parte del cerebro, este trauma debe afectar y luego saldrá más tarde que esta persona no podrá realizar algo en la vida o quedará corto o será, yo qué sé, una persona tímida o una persona que nunca hará nada positivo en la vida o desarrollará una depresión o una enfermedad. No es así. No es sobre el cerebro que tiene acción ese trauma, sino sobre la tiroides. La tiroides, como decía, es la glándula más importante y todas las células del cuerpo tienen acción sobre la tiroides, mejor dicho, tiene acción sobre todas las glándulas del cuerpo. De tal manera que cuando nosotros recibimos este trauma que capta la tiroides, ella queda colapsada y entonces no está suministrando al cerebro y sistema nervioso aquello que la tiroides tiene que suministrarle. Solamente reduce pues un 10%, un 20%, un 30%, yo eso no lo sé. Cada uno depende de su capacidad de adaptación a eso. Entonces, esta persona ha recibido, sí, en su sistema nervioso, en las APPs, en la memoria, de alguna forma, pero vía la tiroides, que es la vía que funciona normalmente. Sí, la tiroides coge la información de este trauma y pasa al cerebro, sería esto, al sistema nervioso sobre todo. Sería, y entonces esta tiroides que está más limitada no le está suministrando al cerebro una serie de elementos que necesita para dar el máximo rendimiento. Y en la endocrinopsicología, a través de una tecnología que se llama Equilios, podemos volver otra vez a darle vida a esta tiroides y por lo tanto este 20% o 30% o 50% que había perdido de funcionalidad respecto al sistema nervioso lo vuelve a recuperar y la persona que había perdido memoria o que estaba deprimida o que estaba tímida o que estaba mil cosas que suceden a partir del hecho traumático, de pronto vuelve a aparecer el sol en su vida. Sí, y esto es verdad porque yo he vivido esta experiencia, ¿no? He tenido el honor de conocer a Eduard, de vivir esto muy de cerca y entonces yo tenía SPM, que es la síndrome premenstrual. Todas nosotras conocemos como mujeres, ¿no? Y entonces yo quise probar la tecnología que es Equilios, que está basado en la endocrinopsicología. Y haciendo tratamiento por más o menos un año, ¿no? Uh-huh. Yo ya he empezado a percibir cambios, porque sabemos que tenemos dolores, cambios de humor, irregularidad en la regla, ¿no? Y hoy, por ejemplo, me veo como una persona mucho más estable emocionalmente, una persona que tiene su ciclo menstrual muy regular, como la luna, y además de una conciencia más elevada. Entonces percibo que no solo es hablar de fisiología, sino hablar de conciencia también. Y Eduard, hablando de ciclo menstrual, que es algo que se regula muy bien con Equilios. Entonces, si la mujer tiene cada mes la regla y cambia de humor, esto no está relacionado al sistema nervioso o al cerebro, porque el cerebro es lo mismo, ¿no? Entonces, si hace tratamientos psicológicos, entonces, ¿qué? Pues no llegamos muchas veces a donde queremos llegar. Nosotros
somos todos nosotros, somos seres glandulares. Procedemos de unas glándulas cuando somos un espermatozoide y un óvulo, o un óvulo y un espermatozoide que van a jugar a encontrarse y crear vida. Ellos proceden de glándulas y cuando se juntan son una glándula. Y allí va a empezar a multiplicarse las células y el sistema nervioso va a aparecer en este proceso, pues no sé, al cuarto mes o al quinto mes van a aparecer células nerviosas que luego darán lugar al tronco cerebral, al cerebro, cerebelo, el bulbo, todo eso. Pero no están allí. El juego es puramente glandular. Y nosotros tenemos esto claramente en el caso de las mujeres. Podemos verlo cada mes en muchas de vosotras, cuando hay alteraciones en el carácter, cuando esta persona que hace una vida normal, de pronto llora, está deprimida, o está enfadada, o está triste, o irritada, o mil cosas, mil manifestaciones. Esto no cambió nada objetivamente, que podamos decir, hubo algo que hizo que esta persona cambiara de esta forma. No, cambia internamente porque es alguna glándula que normalmente se atribuye a los ovarios, y esto cambió en una cantidad las hormonas que está volcando en el torrente sanguíneo. Pero no tiene por qué ser ovarios precisamente. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de la endocrinopsicología, decimos que hemos venido en esta revolución que representa en la fisiología humana a cambiar algunos conceptos. Normalmente la medicina se basa siempre en unas expresiones que recuerdan más las de un militar o un guerrero que quizás un médico en este sentido, ¿no? Porque tiene que destruir, tiene que rodear, tiene que extirpar, son palabras bastante relacionadas con el arte de la guerra de alguna forma. Y con la endocrinopsicología, para todos los casos, solamente hay una palabra válida, que es equilibrio. Lo que hacemos es equilibrar. Entonces, cuando tomamos en el caso de una mujer que puede tener estas alteraciones claramente hormonales, que cambian su carácter, que no quiere la mujer ser de esta forma, ni estar triste, ni durante unos días al mes estar outside, y no ser confiable en este sentido. Luego cuando pasa parece que es otra persona, y dice, caramba, ¿quién era la que hacía esto? Era las hormonas de un desequilibrio. Cuando nosotros equilibramos las glándulas endocrinas con el sistema de endocrinopsicología Equilios, este equilibrio trae que cuando llega otra vez la menstruación para esta mujer, quien dice la menstruación dice también una mujer cuando ha alcanzado el climaterio o la menopausia. Cuando lo hace con estas glándulas equilibradas, se acabaron estos desajustes. Perfecto. Entonces, hablando de equilibrio, me habías dicho antes que hay una glándula que es responsable por este equilibrio, que no es totalmente la tiroides o hipófisis o suprarrenal, sino que hay una glándula que es conocida como la glándula desconocida, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco sobre qué es esta glándula que trae este equilibrio? Sí, con mucho gusto,
porque justamente cuando explico o cuando le digo a un médico por primera vez, le nombro esta glándula, se quedan con cara pasmada, se puede decir, porque nunca le han hablado de ella y ha estudiado medicina o un terapeuta que ha estudiado también lo que ha estudiado, o fisioterapeuta o lo que sea, y nunca nadie le habló de ella. Esta glándula se llama la genital intersticial. El doctor Gautier estuvo entre 15 y 25 años para poder entender qué hacía esta glándula y cuán importante era su juego en este equilibrio. Porque no es cuestión de decir, tenemos mucho estrés, el cortisol está alto, tenemos que dar una medicación para bajar el cortisol, a ver qué plantas son las que pueden incidir sobre la suprarrenal para que la suprarrenal no sea tan activa y por lo tanto no responda de esta forma ante el estrés y todo eso. Tenemos, por ejemplo, la verdadera plaga, la epidemia mundial que es el hipotiroidismo. Viajamos y vamos a cualquier país de Sudamérica, de Europa, de donde sea, y cuando hablas con los profesionales, todo el mundo está de acuerdo que la verdadera pandemia, la verdadera plaga es la tiroides, la cantidad de hipotiroidismos, hipertiroidismos y Hashimotos que cada vez está saliendo más. También hay la enfermedad de Grave o Basedow, el hipertiroidismo, pero sobre todo el Hashimoto, que se dice es autoinmune y eso. Y no es cuestión de dar una cosa para la suprarrenal, otra cosa para la tiroides que está en hipofunción y todo eso, sino que hay una forma de arreglarlo conjuntamente, todo a la vez, que es logrando este equilibrio. Y este equilibrio se logra desde la genital intersticial. Mira si es importante. Sí, muchísimo. Muy bien. Eduard, cambiando un poco de tema, ya que estamos hablando de salud integrativa, o sea, del ser total, ¿hay alguna relación entre las glándulas endocrinas con los chakras? ¿O esto es muy místico, no tiene nada que ver? No, tiene una relación clarísima. Como he dicho al principio, he estado muchos años haciendo esta medicina holística y que también estaba unida con una visión energética, la medicina cuántica o energética. Entonces, eso me obligó a estudiar y conocer los chakras y saber la repercusión que puede tener porque estudiábamos y actuábamos sobre, digo en plural porque éramos un colectivo haciendo esto, sobre lo que decíamos conversión o paso de energía a materia y de materia a energía. Y los puntos focales donde esta energía pasaba a materia, porque nosotros somos materia y energía, y hay un punto en que esta materia se está diluyendo de alguna forma en energía y la energía está alimentando a la materia, si no desapareceríamos, ¿no? Entonces, justamente estos puntos importantes son estos chakras, que son los puntos focales de este intercambio. Y justamente las glándulas principales están en puntos de estos chakras. La hipófisis, que estaría en lo que le llaman el tercer ojo, la tiroides o chakra de la garganta, que tiene tanta importancia, y después estaría suprarrenal y glándula genital, que serían los dos chakras inferiores, Muladhara y el Jara, creo. Quedarían chakras intermedios que podíamos relacionar con el timo, quizás, pero las glándulas más importantes son estas cuatro: hipófisis, tiroides, suprarrenal y genital intersticial.
o dicho por orden de importancia, no por orden de colocación en el cuerpo, sería tiroides, genital, intersticial, y hipófisis y suprarrenal, quizás suprarrenal y hipófisis. Sí. Justo al revés de lo que contemplamos hoy día. Perfecto, muy bien. Nos parece una ciencia un poco compleja. Seguro que Eduard vendrá más de una vez a este podcast, ¿no? Porque no nos da tiempo de aclarar todo, entonces vamos cogiendo las partes más fuertes. Entonces, Eduard, hablando de Equilios, que sería esta tecnología que tiene el poder de equilibrar las glándulas endocrinas, ¿este aparato trabaja directamente en una glándula o en todas a la vez? ¿Cómo funciona el dispositivo, el aparato? Sí, como has dicho antes, la parte psicosomática, las glándulas tienen algo que no se estudia, no se conoce normalmente, pero que el doctor Jean Gauthier, que nació en 1891, estudió y nos dejó perfectamente claro cómo funciona. Cada glándula aporta unas cualidades de personalidad, de forma de ser, unas aptitudes propias, ¿no? Por ejemplo, la tiroides sería la glándula de la sensibilidad, de la imaginación, de la amabilidad en este sentido, ¿no? La hipófisis, voy muy resumiendo, sería la parte racional. Podemos decir que estamos viviendo como humanidad una época ya larga que viene de tiempo, con el advenimiento de la era industrial y todo eso, que sería más hipofisaria, en el cual aparecen cada día inventos nuevos, apps nuevas, increíbles, parece que no tiene límite. Yo pongo un ejemplo que da risa a los que lo oyen muchas veces, pero digo, un hipofisario y un tiroideo que están mirando la luna, ¿no? Y que el tiroideo pensando qué bonita la luna, qué bonito si estuviera allí su amor, contemplando eso y escribirle un poema, entonces, para rememorar este momento, ¿no? Y el hipofisario, exagero un poco, pero estaría pensando si en la luna se puede vivir, cómo puedo hacer un cohete para ir a la luna, si en la luna podré montar luego un estudio de grabación para hacer podcast en la luna, ¿qué puedo hacer? La suprarrenal nos aporta una parte práctica, pero que a veces esta parte práctica puede conllevar también una limitación, que sea demasiado práctico y que no tenga imaginación ni tenga tampoco posibilidad científica. El suprarrenal sería en una parte negativa, aspectado negativamente, sería el dictador, la persona que o estás conmigo o estás contra mí, y si estás contra mí, te destruyo. Y quizás no tiene imaginación como el tiroideo para imaginar cosas bonitas o no tan bonitas, ni la posibilidad de construirlas, de tener los medios de construirlas. Pero como él es suprarrenal, va a buscarse, el dictador va a rodearse de tiroideos y hipofisarios que le construyan los cohetes y las bombas, si conviene, suponiendo que sea esto. Y luego está la genital intersticial. Esta merece un capítulo verdaderamente aparte, porque lo que nos aporta son las cualidades que consideramos propias del ser humano. He estado en charlas donde la persona que va a dar la charla empieza preguntando al público: si tuvierais que definir cómo tendría que ser un ser humano, ¿qué diríais? Y entonces pues uno levanta el brazo y dice: pues tendría que ser una persona noble, una persona amorosa, una persona veraz, una persona voluntariosa, una persona
Pues todas estas cualidades las da la genital intersticial. Empieza por la voluntad, por lo tanto será la glándula que será imprescindible de equilibrar cuando hay procrastinación, por decir algo. También nos da la posibilidad del amor incondicional, la posibilidad de ejercer el libre albedrío y descubrir desde la salud, desde la sanación, lo que es la felicidad interna del ser. Y tiene una cualidad importantísima y no definida, porque, como decías, es la glándula desconocida. Y es que esta glándula posibilita el equilibrio de las otras glándulas, cada una por su lado. Pero lo que es más importante es posibilita este equilibrio la una respecto a las otras. Y cuando hace esto, hace un equilibrio perfecto. Por eso, entonces, con este equilibrio no es posible depresión, ansiedad, insomnio, problemas de menstruación, alergias, cantidad de cosas que todas son debidas a este desequilibrio. Qué bien, fantástico. Eduard, una pregunta. Vemos que las glándulas también pueden dar como una referencia a la personalidad de una persona. Por ejemplo, si es más racional, entonces tiene más destacada la hipófisis. Si es una persona muy creativa, pero al punto de saltar del suelo y volar, es más tiroideo. O más agresivo, es más suprarrenal. Se podría también mirar a una persona y decir por su físico, por su cara, por su cuerpo, si es más hipofisario, más tiroideo. Sí, verdaderamente esto es algo que desarrolló el doctor Gautier en su estudio de lo que era cada glándula, y llegó en un momento en el que no tenían escáneres, ni tenían posibilidad, pues como ahora que hay, como digo, ya vengo diciendo, apps de todo tipo. Desde el móvil cada vez hay cosas que te miden la presión sanguínea, yo qué sé, muchas cosas. Entonces era muy poco lo que tenía. Y estudiando esto definió cada carácter con una forma de ser física, con una estructura de la cara, de los ojos más juntos o más separados, el arco ciliar más elevado o más junto, la nariz más prominente y de una forma, la boca también, el mentón, todo eso. Y luego corporal, si era más alto, si era más tendente a ser rollizo o si era más tendente a ser delgado. Todo esto lo estudió para así el doctor Gautier, cuando tuvo definido totalmente cómo funcionaba esta fisiología nueva y revolucionaria de las glándulas endocrinas, con la genital intersticial y la tiroides a la cabeza, cuando entraba un paciente, por cómo andaba, cómo era el color de la cara, todo eso, ya podía hacer un diagnóstico prácticamente, porque haciendo un diagnóstico de cómo funcionaban las glándulas endocrinas en esta persona, tenía lo más interesante, porque las glándulas influencian sobre el sistema nervioso, no al revés. Por lo tanto, cuando él lograba hacer este equilibrio, primero a través de la opoterapia y después a través del equilios, del aparato que le llamamos equilios, lograban cambiar esto, y nos explica cómo la persona, cuando estaba equilibrada, cambiaba incluso la estructura de su cara y su cuerpo. ¡Wow! Increíble. Entonces, una persona que tiene dificultad para pérdida de peso, por ejemplo, puede ser que haciendo esta terapia se equilibre su sistema glandular y entonces la tiroides empieza a funcionar bien y esta persona puede cambiar su estructura. Sí, de hecho, esto nos lo manifiestan muchos pacientes. No hace mucho empezó una señora a hacer sesiones con el equilios y lo empezó a hacer por este motivo,
¿no? Yo le dije que no era para eso, pero que también puede acontecer, ¿eh? Puede haber muchos cambios y de alguna forma como el histórico de los traumas o lo que sea, el estrés en definitiva que acontecieron en la vida de esta persona y colapsaron en mayor o menor grado la tiroides y eso repercutió sobre el cerebro, cada uno tiene su histórico. Y por lo tanto, a la hora de recuperar esto, cada uno va a seguir su camino, un patrón determinado, pero es como volver hacia atrás y allí donde colapsó, descolapsar. Increíble, increíble. Déjame volver. Ok, perfecto. Y entonces creo que a los que están viendo este podcast están muy curiosos para saber cómo se utiliza esta tecnología. Cómo se pone, cuánto tiempo se tiene que hacer, cuántos meses, ¿no? ¿Dónde se pone la tecnología? Pues mira, es un aparato muy sencillo de utilizar, lo puede utilizar un niño, se puede decir. Sí, hay una pregunta, ¿a partir de cuántos años ya se puede hacer? Pues hemos hecho tratamientos hasta niños de poco más de un mes. Sí, porque ya seguramente estos niños nacieron con desequilibrio glandular por herencia, digamos, de la madre o del padre, o un trauma que quizás sufrieron mientras estaban gestantes, ¿no? Entonces, esto se reflejaba en un tipo, o bien cuando tienen un mes y algo, no puede ser carácter, puede ser a partir de los 2 años o 3 o 4, pero a lo mejor esta criatura pues no hacía cacas, que es una función fisiológica que tiene que hacer. Tiene que comer y tiene que hacer pipí, caca y dormir. El niño tiene que hacer esto. Si no hace estas fisiológicas, mal. Y el desequilibrio que traía estaba repercutiendo sobre esto, porque haciéndole 10 minutos solamente de tratamiento, el niño lo hizo, ya recuperó su fisiológica y por lo tanto desapareció el peligro. Lo podemos hacer, lo hemos hecho hasta personas cerca de 100 años, no importa. Y se pone a la práctica exponiendo una placa redonda que técnicamente llamamos antena, le colocamos una en la parte abdominal baja, del ombligo para abajo, y la otra opuesta a esta, en la parte posterior, en la parte sacra más o menos. Sí, vamos a ver si logramos poner una imagen para que se vea mejor. Sí. Y luego es cuestión, trabaja con potencias muy bajas. La mayoría de la gente, si como no utilizamos o aconsejamos no utilizar móviles ni ninguna cosa mientras se hace la sesión, pues se acaban durmiendo porque relaja muchísimo la sesión y se va logrando poco a poco este equilibrio. Pero en cosas muy serias. Por ejemplo, uno de los primeros casos que pude vivir, demostrándome que lo que había adquirido en teoría tenía una aplicación práctica muy grande, fue con una persona, una mujer, en una edad mediana, hace 50 años, más o menos, con fibromialgia de más de 20 años, con depresión, ansiedad, con insomnio, con problemas metabólicos, autoestima paupérrima totalmente, o sea, una vida desastrosa en este sentido. Y entonces, solamente haciendo el Equilios, eso fue durante la pandemia, y con lo cual esta persona
podemos tener seguridad que no fue a ningún otro sitio. Tenía el aparato en casa y hacía 2 veces a la semana una sesión de 3/4 de hora o 1 hora de terapia. Y en 4 meses, serían 32 sesiones, 8 por mes, desapareció todo. Estos 20 años de fibromialgia quedaron totalmente para el olvido. Atrás, ya hace 4 o 5 años de ello y nunca más se supo. Y esta persona está perfectamente bien. Las depresiones, el insomnio, las dudas, la fibromialgia, la falta de autoestima, todo esto desapareció. Es otra persona. Porque cuando trabajamos desde la endocrinopsicología, cambia toda la persona por entero, a nivel físico, emocional, mental, psicológico y espiritual o moral. Perfecto, muy bien, Eduardo, es increíble y me imagino que hay un montón de otros casos, ¿no? Y claro, a la gente que está viendo, ¿tú puedes decir cuántas clínicas en España hay que se pueda realizarse esta terapia? Pues en España habrá, no sé, un centenar de sitios diversos donde puede hacerse. Hay sitios donde es más fácil de encontrar, como en las grandes ciudades, como Barcelona, por ejemplo, pero cada vez es más el interés que hay porque, como dice una persona que lo utiliza no muy lejos de aquí, se vende solo. Los pacientes se lo dicen unos a otros por lo bien que se encuentran. Sí. Como yo, por ejemplo, que he cambiado mi vida y, claro, digo a todos, sí. Qué bien, Eduardo, qué bien. Muchísimas gracias por toda la información, por todo lo que aportaste, porque creo que esta es la pequeña semilla para que la gente salga de esta idea de que salud no es no estar enfermo, pero no es esto, ¿no? Hay algo más profundo. Y a todos que estáis aquí, muchas gracias por ver el podcast. Pero antes me gustaría invitar a Eduardo, que además de saber todo esto, también es un artista, es un cantor. Eduardo, cántanos una música, por favor. Bueno, esta es la parte del podcast evitable totalmente, pero ya que Jacqueline insiste, y más teniendo en cuenta que se puede cortar esto, ¿qué voy a cantar? Aquella música tan bonita, ¿Bandoler? El bandoler, sí. Del Lluís Llach. Sí. Voy a aclarar la voz un poco, como en los buenos. Era el segle XIX, amb el nom de Joan Serra, hi hagué un bandoler, el seu mot en la... I agradava la sang, ben fresca i ben nou, per ferides brullant, embrutint si la roba. No mateu, jo tinc 2 fills i una esposa, vos daré tot mon diner, però no em claveu eixa daga. No mateu, us demano per ma mare, receu l'últim crec en Déu, pietat, pietat. A poc van clavant-li punyalades, el seu mot en la pera, bandoler per vocació. Però avui en Joan Pere no ha tingut sort, els guàrdies l'han apressat i ara resta entre barrots. L'endemà al matí veu la forca preparada, en la pera dona un crit, és l'última pregària. Quan jo sigui ben mort i penjat de l'alta forca, quan defareixi mon cor i m'aneu a ficar a la fosa, que algú resi una pregària davant la verge del Carme i que 2 ciris tinguin flama. Ningú ho va fer. ¡Wow! ¡Bravo!
Muchas gracias, ¿eh? Ya De está, nada. terminamos el podcast. Bueno, hasta Hasta otra. luego.